Érase una vez en que los gallinazos formaban figuras entre el cielo gris y las montañas cubiertas de densos nubarrones, donde el frío y el calor se mezclaban, infundiendo miedo al hombre, en que Jaef tendría una de las visiones más aterradoras que jamás había imaginado. Arriba en las alturas, veía los cerros partirse cual rebanada de queso, y de su interior emanar enormes lenguas de fuego que consumía todo a su paso. La madre naturaleza, molesta por el accionar del hombre, decidió cobrar venganza. Del cielo, cual humareda infernal, descendía entre relámpagos y truenos el vengador del universo para pagar a los humanos por sus miserables acciones. En el cielo, seres alados con rostros fieros daban voces como cuando un ejército se prepara para la batalla. Tenían facciones que se hacían más intimidantes en la medida en que giraban sus enormes cabezas, dejando relucir unos ojos profundos que parecían calderas, que con solo mirarlas se sentía descomponerse el cuerpo, escurrirse cual plástico al ser expuesto al fuego. Sus voces aterradoras hacían detenerse al más valiente de los humanos, quienes quedaban minimizados cual hormiga junto al imponente elefante. Minúsculos, insignificantes, se veían los hombres ante tales seres extraños, gigantes cuyas pisadas retumbaban los cielos. Los cuerpos fornidos de estos seres de 3 metros de altura, cubiertos con plumas y largo pelaje, hacían temblar al mismo cielo, que parecía sacudirse cual higuera que es movida por un fuerte viento, dejando caer gran parte de sus hojas. El universo entero estaba en guerra. Los mundos habitados por seres muy distintos a los que estamos acostumbrados a ver, alistaban sus armas para la guerra, armas que jamás en corazón y pensamiento humano habían subido. Cuando Jaef miró más a fondo, vio al líder de cada ejército molesto arengando a sus súbditos a destruir a cuantos se encuentren a su paso. «No hay piedad para los humanos, muerte a los humanos», gritaban a voz en cuello, mientras sus congéneres respiraban venganza. Despertó de un salto quien en su mente veía la destrucción del universo, y en ese preciso instante vio brillar el sol en el firmamento con una intensidad que los ojos no soportaban. De pronto densas nubes cubrieron los cielos y la noche le llegó al planeta. El momento de castigar a los que destruyen la tierra había llegado. Las voraces lenguas de fuego arrasaron con todo, derritiendo la misma tierra que, angustiada por la indiferencia de los que debían de cuidarla, hoy lloraba abandonada a su suerte. En medio de la destrucción se oyó una voz que decía: «Escuchad, habitantes de la tierra, reyes y capitanes, mirad que voy a traer tal desgracia sobre el planeta, y solo los que se han preparado quedarán vivos. Pero a cualquiera que no preste atención, le zumbarán los oídos. Yo vaciaré en este lugar los designios de mi ira, y los haré caer a espada ante los ángeles no caídos, a manos de los que buscan salvar el planeta, y daré sus cadáveres a las aves del cielo. Yo convertiré esta ciudad en desolación y escarnio, y los que sobrevivan jamás la reconocerán, porque nunca volverá a ser la misma, y porque hasta sus recuerdos se habrán borrado de sus memorias. Les haré comer la carne de sus hijos, porque la hambruna será tanta por la escasez del agua. Se comerán unos a otros durante el asedio, y la angustia con que los oprimirán los vengadores de la tierra. Sus vidas estarán en peligro, porque al no haber agua, no habrá alimentos, y al no haber alimentos, el único alimento que queda es el mismo ser humano». Volvió a mirar el visionario, y no hay nadie, y todas las aves del cielo habían huido. Entonces mira más a fondo, y el vergel es un desierto, y todas sus ciudades habían sido destruidas ante el ardor de su ira. Llegado el día, las estrellas más luminosas de los mundos no caídos brillaban con mayor intensidad. Los astros salieron de sus órbitas y chocaban unos con otros, sacando chispas cual fuegos artificiales. Las puertas de los cielos se abrieron, y miríadas de seres aterradores formaban en columnas partiendo al exterminio.
Con el cuerpo empapado de sudor como quien ha corrido hasta quedar sin aliento, Jaef miró la tierra y he aquí que estaba desierta, y los cielos mismos quedaron en completa oscuridad. Al mirar los montes los vio temblar cual hombre que es sacudido por el frío intenso, y los collados no existían más. No había aves ni animales, y el hombre había desaparecido. Los campos antes fértiles ahora eran desiertos, y las populosas ciudades dejaron de existir. La visión se intensificó sumergiendo a Jaef en un abismo de terror. Los océanos, antes vastos y azules, se convirtieron en calderos hirvientes, sus aguas evaporándose en nubes de vapor que cubrían el cielo, ahogando lo que quedaba de luz. Todas las criaturas marinas se debatían en una agonía espantosa. Sus cuerpos, blanquecinos flotando en la superficie como un macabro sudario, empezaban a heder, impregnando todo a su paso. El aire se volvió irrespirable, cargado con el hedor a azufre y carne quemada. Cada bocanada una tortura que quemaba los pulmones y el alma. Los pocos refugios que la humanidad había construido se desmoronaban bajo la furia de los vengadores del planeta. Las estructuras de hormigón y acero, retorciéndose como juguetes en las manos de un gigante iracundo, se deshacían. El lamento de los moribundos era un coro espeluznante que resonaba en la desolación, un testimonio de la soberbia y la indiferencia que habían llevado a la humanidad a su ruina. Jaef observó cómo los pocos sobrevivientes, despojados de todo rastro de civilización, se arrastraban por la tierra estéril, buscando desesperadamente cualquier rastro de vida, cualquier señal de esperanza que nunca llegaría. Escuálidos como gatos de mala muerte, con los ojos enterrados en sus propios cráneos y con las costillas, todas para contarlos, iban muriendo a pausas. A medida que la visión avanzaba, la furia de los vengadores cósmicos no disminuía, sino que se magnificaba con cada acto de resistencia humana. Los seres alados, con sus ojos ardientes y sus voces estruendosas, descendían sobre las ciudades fantasmas, sus alas gigantescas eclipsando lo que quedaba del sol. Sus garras afiladas como cuchillas rasgaban la tierra, abriendo abismos insondables que tragaban lo que antes fueron bulliciosas metrópolis. Los gritos de los pocos afortunados que aún mantenían un atisbo de cordura se desvanecían en el éter, consumidos por la magnitud de la catástrofe. El fuego, omnipresente y voraz, no dejaba nada a su paso, transformando paisajes enteros en paisajes lunares de ceniza y escombros. La naturaleza, en su manifestación más brutal, se había cobrado su deuda, y lo hizo con una ferocidad que superaba cualquier pesadilla humana. Jaef sintió presión inmensa en el pecho, una angustia que le robaba el aliento, consciente de la irreversibilidad de lo que presenciaba. Los ríos de lava fluían por donde antes corrieron las aguas cristalinas, y las montañas antes cubiertas de verdor ahora exhalaban humaredas tóxicas. En el corazón de la destrucción, la visión de Jaef le mostró los vestigios de la humanidad. Cuerpos desfigurados, irreconocibles, esparcidos por doquier, como muñecos rotos abandonados por un niño caprichoso. No había distinción entre ricos y pobres, poderosos y humildes. La muerte había igualado a todos en su abrazo helado. La hambruna, tal como había sido profetizado, obligó a los pocos supervivientes a actos inimaginables. Su desesperación los llevó a una degradación que borraría cualquier rastro de compasión. El agua, el recurso más básico para la vida, se había convertido en un bien más preciado que el oro, y la lucha por unas pocas gotas se traducía en batallas brutales y sangrientas. La tierra, exhausta y agonizante, se negaba a dar más frutos. Su suelo árido y agrietado era un símbolo de la desolación interna de la humanidad. Los niños, los más inocentes, sufrían el tormento de una sed inextinguible y un hambre que carcomía sus entrañas. Sus pequeños cuerpos masacrados eran el reflejo más desgarrador de la catástrofe. Jaef vio cómo la esperanza se extinguía en los ojos de los hombres, dejando solo el vacío de la desesperación. El sol, en esta visión apocalíptica, no era más que un recuerdo lejano, un punto opaco
en un cielo eternamente cubierto por una mortaja de ceniza. La oscuridad reinaba en una oscuridad densa y asfixiante que solo era interrumpida por el brillo infernal de las lenguas de fuego que lamían los últimos restos de la civilización. Los templos, los monumentos, los estadios que antes albergaban a millares de aficionados al fútbol y otros deportes, y las obras de arte que la humanidad había erigido con tanto esfuerzo, ahora eran solo montones de escombros, testigos mudos de una era pasada. La noción del tiempo se había desvanecido, los días y las noches se fusionaban en una interminable penumbra. Los animales, los que lograron sobrevivir a la primera embestida, ahora vagaban como espectros en un mundo irreconocible. La vida tal cual se conocía había cesado de existir, y lo que quedaba era una caricatura grotesca de lo que una vez fue un planeta vibrante. La voz que Hive escuchó en su visión, la voz del Vengador, resonaba con una verdad ineludible. Había implorado, pero la humanidad, en su arrogancia, había desoído los llamados. El castigo no era aleatorio, sino una consecuencia directa de las acciones imprudentes y la explotación desenfrenada. La visión le mostró que no había lugar para la misericordia cuando la balanza de la justicia cósmica se inclinaba irrevocablemente. Los seres de otros mundos, esos guerreros alados y gigantes, no eran agentes del mal, sino ejecutores de un veredicto universal, encargados de restaurar el equilibrio que la humanidad había perturbado. Sus armas, inimaginables para la mente humana, eran herramientas de purificación destinadas a borrar la mancha que la humanidad había dejado en el universo. La visión de Hive era una lección amarga, una advertencia de que la soberbia y la codicia no podían coexistir con la vida en el largo plazo. El sudor frío empapaba su cuerpo y Hive despertó con un grito ahogado, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. La realidad por un momento le pareció un espejismo en comparación con la vivida pesadilla que acababa de presenciar. La luz del sol que se filtraba por su ventana le pareció un milagro, la quietud de su hogar un paraíso. Pero la visión se había grabado a fuego en su mente. La imagen de un mundo desolado y sin vida persistía, un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia. Hive supo con una certeza abrumadora que lo que había visto no era solo un sueño, sino una premonición, una advertencia urgente. La indiferencia del hombre, la explotación desmedida de los recursos naturales, la contaminación implacable del medio ambiente, todo ello estaba llevando al planeta a un punto de no retorno. La madre naturaleza, paciente pero no ilimitada en su capacidad de absorción, finalmente respondería, y su respuesta sería devastadora. Cada árbol talado, cada río contaminado, cada especie extinguida es un paso más hacia el abismo que Hive presenció. Yo no soy profeta, solo alguien que cuida el planeta.